En esta ocasión, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Nicaragua estaremos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso de la diabetes mellitus. Somos el grupo 4 conformado por Melissa Sánchez Leiva, Ben Urbina, Amaru Ruiz, Ilse Hernández, Mercedes Obando y su servidor Julio González. Estos son los acápites a abordar durante nuestra exposición y para dar inicio empezaremos con la definición. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por una alteración en la homeostasis de la glucosa, lo que provoca niveles persistentemente altos de glucosa, condición conocida como hiperglucemia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tras la ingesta alimentaria, los carbohidratos en este caso son metabolizados en glucosa, la cual se incorpora al torrente sanguíneo. La insulina es la hormona que se encarga de la captación de esta glucosa. Esta es producida por las células beta del páncreas. Y bueno, pues esta glucosa es utilizada por los tejidos como fuente inmediata de energía o almacenada como glucógeno para un uso posterior. En individuos con diabetes existe una disfunción en la producción o en la acción de la insulina. Esto se puede manifestar como una deficiencia absoluta, como ocurre en la diabetes tipo 1, o una resistencia en su acción, característica pues de la diabetes tipo 2. O un trastorno también que puede estar relacionado con el embarazo denominado diabetes gestacional. En todos estos casos, la consecuencia es una inadecuada regulación del metabolismo glucídico. Ahora, hablando más en específico sobre los tipos de diabetes, pues como lo dije previamente, la diabetes tipo 1 ocurre por una deficiencia absoluta de insulina. Esto más una hiperglucemia más anticuerpos positivos para descarboxilasa de ácido glutámico. Básicamente, los islotes pancreáticos no pueden producirla. La diabetes tipo 2 se trata de una pérdida progresiva de la secreción de la insulina y variables defectos en la sensibilidad de la misma. Esta puede ser asintomática o subdiagnosticada por muchísimos años. Hablando en específico de la diabetes gestacional, se desconoce la causa exacta de esta misma. Pero sí sabemos que las hormonas de la placenta apoyan el crecimiento del bebé. Y a veces pueden bloquear la insulina de la madre, lo que provoca la resistencia a la insulina, como vendría siendo un caso de una diabetes tipo 2 o similar. Esto hace que sea más difícil para el cuerpo utilizar la insulina de manera eficaz. Esto lo que produce es que el cuerpo necesita más insulina y por ende que la madre produzca más. Si el cuerpo no puede producir suficiente insulina durante el embarazo, la glucosa permanece en sangre, lo que provoca un alto nivel de glucosa en sangre. Buenas tardes, mi nombre es Venus Gutiérrez y hoy les voy a estar hablando acerca de la epidemiología de la diabetes mellitus. La prevalencia de esta enfermedad ha ido aumentando en los últimos 20 años, de manera que en 1985 se calculaba hasta 30 millones de casos. En el año 2019 se calculó hasta 463 millones de casos confirmados y se estima, según la Federación Internacional de Diabetes, que en el año 2040 vamos a llegar a tener hasta 642 millones de casos. Por lo que, podemos ver que son cifras alarmantes y preocupantes. La diabetes tipo 2 estaba como aumentando con mayor rapidez, ya que está bastante relacionado con los hábitos de cada persona, como por ejemplo la obesidad o la falta de ejercicio físico. Entonces esos son factores que nos van a ir predisponiendo al desarrollo de esta enfermedad. La diabetes tipo 1 ha ido incrementando hasta en un 3% anual en todo el mundo y se diagnostica generalmente en la población juvenil. Algunos de los países que están bastante o tienen un mayor número de personas con diabetes hasta el 2019 fueron China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y México. También se piensa, pues, por cierta parte,
que el aumento del riesgo de la diabetes mellitus tipo 1 va a ser, como ya mencioné, pues el reflejo de la frecuencia de los alelos de alto riesgo del antígeno leucocítico humano. Esto generalmente en grupos étnicos de diferentes zonas geográficas, entonces esto pues va a ir variando según la predisposición pues que uno va a tener por estas zonas geográficas o la raza. También tenemos que las personas o las poblaciones que son menos enriquecidas con estos alelos, clásicamente de alto riesgo, están experimentando incrementos muy altos o muy rápidos del desarrollo de la diabetes tipo 1, lo que pues básicamente va a sugerir que puede ser por factores ambientales. Tenemos también que la prevalencia de la diabetes tipo 2 y también su precursora, que sería la IGT, es como la máxima en determinadas islas del Pacífico y del Medio Oriente, y va como a intermediar con ciertos países bajos como India o también como los Estados Unidos, lo que va a variar un poquito con los factores genéticos o conductuales o ambientales poblacionales. También tenemos, pues, como ya sabemos, la diabetes es una causa importante de mortalidad si uno como paciente no lo trata. Y pues en años recientes hemos tenido que la diabetes se ha enumerado como la séptima causa de muerte en los Estados Unidos. Y algunos datos sugieren que la diabetes hasta explicó casi 4.2 de millones de defunciones en todo el mundo hasta el 2019. Y como ya mencioné, o sea, a lo largo de los años esto ha ido aumentando. De manera que, o sea, en 2040 hasta estimamos que va a haber muchos casos confirmados de diabetes mellitus. Básicamente, pues, él representa hasta el 11.3 de la mortalidad global por todas las causas en adultos desde 20 a 79 años de edad. Y hasta el 75% de los individuos con diabetes vive en países con nivel socioeconómico bajo o intermedio. Eso, ahí en la pantalla podemos ver básicamente cómo está la salud pública en Nicaragua referido con la diabetes mellitus, que básicamente es un incremento a la prevalencia de esta y la mortalidad. En 2014, la prevalencia nacional de la diabetes mellitus en adultos fue hasta de 10.1%, aumentando desde el 7.9% registrado en el año 2000. Y según el MINSA, en el 2016 se registraron hasta 84.183 pacientes con diabetes. En el 2022 se estimó que 365.000 nicaragüenses viven con diabetes, de los cuales aproximadamente 163.000 no han sido diagnosticados. Y en el 2018 se registraron 96.278.000 personas con diabetes entre enfermedades crónicas no transmisibles en el país. Ese es un gráfico que decidí compartirlo porque básicamente es como la prevalencia de la enfermedad, como por continentes podríamos ponerle, donde básicamente como los países como Estados Unidos y Canadá, incluido México, tienen hasta 48 mil millones de casos confirmados de diabetes. Todo lo que América del Sur junto con Centroamérica, 38 mil millones, 32 millones de casos. Y así como países como Europa, Asia, 59 millones. Buenas tardes, yo soy Melissa Sánchez y estaré hablando acerca de los factores de riesgo de la diabetes mellitus.
Bien, en la actualidad, después de varias revisiones por los comités expertos y en la necesidad de identificar en la población aquellos individuos que están en mayor riesgo de desarrollo de diabetes mellitus, se han establecido los siguientes factores, los cuales pueden clasificarse tanto en modificables como en no modificables. Bien, en los factores no modificables vamos a tener la raza e historia familiar. La diabetes mellitus definitivamente se acompaña de una gran predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. Si ambos padres son diabéticos, el riesgo se va a elevar a un 70%. Y hay una concordancia del 70% en lo que son gemelos idénticos. También otros estudios afirman que el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en nativos y en población mestiza latinoamericana, raza negra, asiático y en menor en caucásico que en el resto de etnias. Vamos a tener también este otro factor que es la edad, mayor a 45 años. Con la edad disminuye progresivamente la sensibilidad a la insulina y la función de las células betas pancreáticas. Aunque bien, no todos los adultos mayores desarrollan diabetes, el riesgo se va incrementando con la edad debido a los cambios fisiológicos y al aumento de comorbilidades. También vamos a tener la historia de diabetes gestacional. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 décadas después de su embarazo. Por esto es que se deben de estar controladas adecuadamente para prevenir la aparición de la enfermedad. También vamos a tener este factor que es muy importante, que es enfermedad cardiovascular previa. Los pacientes con historia de infarto, angina o enfermedad arterial periférica o bien accidente cerebrovascular presentan un entorno proinflamatorio y disfunción metabólica, lo que también incrementa el riesgo de diabetes y la relación es bidireccional. Bien, ahora tenemos los factores modificables. En esta vamos a tener el sobrepeso o obesidad, que con un IMC igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. El exceso de tejido adiposo, especialmente visceral, se asocia con un estado proinflamatorio crónico que favorece la resistencia a la insulina. La adiposidad central libera citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, que alteran la señalización de insulina. La obesidad es uno de los factores de riesgo más fuertes y modificables en la diabetes. Tenemos la inactividad física, mejor conocida como sedentarismo. Bien se sabe que la inactividad física es un predictor independiente de diabetes mellitus tanto en hombres como en mujeres, por lo que la prevalencia de diabetes tiende a ser menor en personas físicamente activas. Es por esto que se debe animar a las personas a caminar durante al menos 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana, pues en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la actividad física reduce entre el 20 y el 60% la relación dosis-respuesta al tratamiento con insulina. Vamos a tener también los factores dietéticos, una alimentación rica en azúcares refinados, grasas trans y alimentos ultraprocesados van a incrementar una carga calórica y alterar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Por el contrario, una dieta rica en fibras, vegetales, frutas frescas y granos enteros ha demostrado reducir el riesgo. Vamos a tener también el tabaquismo, que fumar aumenta el riesgo de resistencia a la insulina y deteriora la función endotelial. Las sustancias presentes en el tabaco promueven inflamación sistémica y estrés oxidativo. Entonces los fumadores tienen un 30 al 40% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con no fumadores. Eso sería todo por mi parte. Gracias. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las medidas preventivas para la diabetes. Mi nombre es Amaro Antonio Ruiz Aguirre y bueno, vamos a seguir un poco adelante. Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus, especialmente la tipo número 2, que es la más común actualmente en Nicaragua, que esto, bueno, como sabemos y hemos visto anteriormente acerca de los factores de riesgo, que por lo general se debe a una ingesta desmesurada de los alimentos. Bueno, en este caso las personas tienen un exceso de una dieta con mucho exceso, la cual, bueno, va a perjudicar el estado de salud brevemente. Que esto, bueno, por lo general, en gran medida, que hemos adoptado actualmente
hábitos de vida poco necesarios, los cuales, bueno, en el caso de ser un poco modificados, puede prevenir esta enfermedad. Según novedades y estándares de atención médica de la diabetes en 2024, la Asociación Americana de la Diabetes, como sabemos, el ADA, las estrategias preventivas deben de centrarse en cuanto a la identificación temprana de riesgos y la intervención sostenida de la modificación conductal, que es lo que hemos mencionado anteriormente acerca, bueno, de mejorar la salud y, bueno, la dieta. Que, bueno, uno de los puntos, por así decirlo, más importantes es la intervención sobre el estilo de vida, que como sabemos es uno de los pilares en cuanto a la prevención de la pérdida de peso, que esto, bueno, está asociado con la diabetes. El sobrepeso y la diabetes van casi de la mano, al igual que esto puede generar, bueno, enfermedades adyacentes como tal es la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Bueno, el ADA señala que la reducción del 5 al 10% del peso corporal puede inducir significativamente el riesgo del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Estas metas se pueden alcanzar mediante la alimentación saludable, bueno, como sabemos, la ingesta de frutas y, bueno, con la medición de las calorías, igual las proteínas magras, cereales integrales, reducción de azúcares añadidos, que en el mundo actual vemos de que existen excesos de alimentos que son sobresaturados de, de azúcares, que, bueno, por lo general son los alimentos procesados y los ultraprocesados, que por lo general nos indica de que en cuanto a la reducción de estos alimentos podemos prevenir dicha enfermedad. Actividad física regular. Por lo general el pueblo nicaragüense cerca casi de un 60-70% no realiza ningún tipo de ejercicio, que, que por lo general se recomienda 150 minutos por semana de ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, que, bueno, por lo general que los ejercicios que son de alta intensidad, tales como correr, nadar o el andar en bicicleta. También se menciona el gimnasio y algunos tipos de ejercicio más. Por último, vamos a tener lo que son el asociamiento conductal, que estos pueden haber tantos programas estructurados de cambio del comportamiento que han visto, bueno, se ha visto una efectividad cerca del 80 al 90% en muchos pacientes, los cuales, bueno, se han propuesto estas metas. Otro dato importante es el control de factores de riesgo asociados, tales como, bueno, por así decirlo, las enfermedades crónicas, que por lo general se menciona de que mantener la presión arterial en los niveles, de rango recomendados puede disminuir la incidencia de padecer esta enfermedad. Por lo general, se tiene un índice de, una presión sistólica de 140, 90 miligramos de mercurio. Por debajo de esta, hasta incluso un 130-80 miligramos de mercurio puede, por lo general en los pacientes que padecen mucho de enfermedades cardiovasculares, pueden prevenir dicha enfermedad. Asimismo, el uso de estatina está indicado en los pacientes que por lo general tienen un riesgo muy elevado. En cuanto a la evaluación de riesgo, por lo general vamos a tener a los que son los adultos mayores de 30 años, que acá el cuerpo entra, ya en una etapa donde por lo general, si no llevamos un estilo de vida dentro de lo saludable, puede generar algún que otro factores de riesgo. El sobrepeso, ya lo mencionamos, que va de la mano con la obesidad. Y los antecedentes patológicos. Alguna medida adicional que, por lo general no está dentro de la normativa del ADA, es tanto una higiene
del sueño, que por lo general se recomienda dormir dentro de 7 a 8 horas, ya que esto va a mejorar tanto la actividad física, la cantidad de energía que por lo general solemos ocupar a lo largo del día. Y bueno, por último, una mejora sustancial del metabolismo a nivel humano, manteniendo una homeostasis mucho más adecuada. La reducción de estrés, que por lo general esto conlleva a niveles altos de presión arterial, que por lo general que esto lo podemos prevenir con la meditación, la yoga o con la terapia psicológica. Por último, se menciona lo que son los consumos consumos exógenos, tales como es la bebida, los riesgos de fumar, que esto, aparte de generar una diabetes, vamos a tener alguna que otra patología, tales como puede ser enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, que si en el hecho de que no se modifiquen pueden generar el paso a una diabetes mellitus. Vamos a tener modificaciones del estado de vida. Se recomienda una pérdida del peso del 5 al 10% del peso corporal. Por lo menos esto va de la mano en cuanto a el índice de masa corporal. Debemos de tenerlo mucho en cuenta, que esto nos va a proporcionar una medida exacta en cuanto a nuestra altura y nuestro peso. La actividad física regular, lo que mencionamos anteriormente, y un plan de alimentos saludable, que esto lo podemos lograr de acuerdo a un seguimiento con un profesional de la salud. Algunos factores de riesgo, ya mencionamos los factores arteriales de la presión arterial elevada, y se recomienda que por lo general las personas no suelen utilizar son los exámenes preventivos, tales como una medición del colesterol, ver los triglicéridos, una VHC, que esto puede estar sumado de la mano de que, en este caso, un colesterol elevado puede llevar a alguna complicación en cuanto a las funciones vitales hepáticas, así como los triglicéridos puede generar en el caso una osteomielitis, alguna que otra enfermedad en particular. Por último, vamos a tener lo que son las medidas complementarias, que el sueño adecuado, por lo general en la noche, mencionamos que esto puede mejorar en cuanto a nuestra actividad a nivel nuestra actividad diaria, la reducción de estrés, en cuanto al estrés crónico, el consumo de sustancias, que en cuanto a ¿cómo podemos implementar esto? Adoptar medidas requiere un compromiso sostenido, o sea que nosotros nos vamos a proponer unas medidas que por lo general son objetivos alcanzables, porque no nos vamos a proponer una medida poco alcanzable, como tal el caso de una reducción dentro del 40-50% del peso corporal, o en este caso adquirir sustancias ya, algunas que otra droga que nos va a ayudar o nos va a potenciar esta pérdida del peso. Que por ejemplo, para poder lograrlo, podemos establecer rutinas, que esto, por lo general, en cuanto a a un buen seguimiento con un personal de la salud, podemos lograrlo. ¿Qué es lo que nos recomienda la normativa? Establecer un entorno familiar un poco más dentro de los parámetros, por así decirlo, saludables. El uso de herramientas tecnológicas, como ahora vivimos en una etapa donde por lo general se ocupa en todos lados la tecnología, que esto nos puede estar midiendo tanto la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, que son datos muy importantes que debemos de tenerlo en cuenta. Ya por último, en cuanto a la educación de la salud, que cumple un rol clave en cuanto a la comprensión y la decisión, de decisiones diarias de nuestra salud,
en cuanto, bueno, esto nos puede evitar y prevenir lo que es la diabetes mellitus. Bueno, si hacemos un recuento, vamos a tener dentro de cómo podemos implementar el establecer rutinas, muy importante, alimentación y ejercicio. Se recomienda por lo general realizar por lo menos 30 a 45 minutos de actividad física, que esto lo podemos llevar a cabo en cuanto a un ejercicio que, bueno, esto puede ser ejercicios con pesa o, bueno, ya por último, ejercicio donde pongamos a prueba nuestra capacidad física. El entorno familiar en cuanto a hábitos, que esto, bueno, por lo general, si no se tiene un adecuado seguimiento familiar, pues esto puede desencadenar pérdida o descarrilamiento. El uso de aplicaciones, que muy importante para monitorear tanto el peso, actividad y la glucosa, que esto, bueno, es muy importante, pero dentro de los parámetros solo podemos indicar a personas que ya tienen un cierto riesgo a padecer esta enfermedad. Por último, la revisión médica regulares, que por lo general se recomienda cada 6 meses tener un chequeo completo para evitar esta enfermedad. Es muy clave igual tener en cuenta, o en el caso algún acompañamiento esto puede ser con un amigo cercano, lo cual, bueno, puede motivar a la persona a cumplir las metas diarias y de esta manera, por así decirlo, complementarlo en cuanto a la actividad física. Esto sería todo y muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ilse Hernández y voy a hablar sobre las pruebas diagnósticas. El diagnóstico de un paciente sintomático con diuresis osmótica e hiperglicemia no representa dificultad. El diagnóstico se dificulta en los pacientes asintomáticos con nivel límite de referencia de glucosa en plasma, pero en quienes se sospecha que padezcan también de la enfermedad. El Instituto Nacional de la Salud, EOA, a través del Grupo Nacional de Diabetes, propusieron los siguientes criterios diagnósticos. Con ayuna nocturno, la concentración de la glucosa en plasma es venoso es mayor o igual a 7.8 milimol o a 140 miligramos por decilitro, al menos en 2 ocasiones esperadas. Posteriores a la ingestión de 75 gramos de glucosa, la concentración de glucosa en plasma venoso mayor o igual a 11.1 milimol o 200 miligramos por decilitro antes de 2 horas y otro similar o mayor durante la prueba de 2 horas. Esto significa que puede obtener 2 veces el valor, mayor o igual a 11.1 o 200 miligramos por decilitro para confirmar el diagnóstico. Por otra parte, en el 2010, la American Diabetes Association publicó que el diagnóstico de diabetes mellitus se podría establecer como resultado de hemoglobina glicosilada con un método que es más rápido, más fácil de tratar y que no requiere ayuno. Ofrece promedio de control de 3 meses. Se establece que el diagnóstico de diabetes mellitus con 6.5 o mayor de hemoglobina glicosilada y de intolerancia a la glucosa con un resultado de 5.7 a 6.4%. Este resultado se debe tomar en cuenta con cautela en ancianos frágiles con algunos procesos infecciosos intercurrentes, consumos también de esteroides o fármacos que elevan la glucosa como la fenitoína. Aún sigue vigente este método previo a la glucemia en ayuna mayor a 100. Bueno, el llenado de la hoja del tamizaje. Una hoja que consta con 7 ítems. Esta hoja debe de ser llenada correctamente para la toma de decisiones oportunas y un seguimiento adecuado. Bueno, podemos contemplar que los siguientes ítems son encabezado, dato de filiación, examen físico, consumo de medicamentos, factores de riesgo, sospecha de patologías crónicas y seguimiento. Como podemos ver en la primera figura, tenemos el registro de tamizaje, que es el encabezado y los datos de filiación, donde podemos ver que vamos a llenar el CILAIS, el municipio, el número del sector, la unidad de salud, el tipo de actividades donde se realizó este tamizaje.
nombre y apellido, edad, sexo, número de cédula, número de celular, barrio, comunidad y dirección. Como podemos ver en la figura número 2, es la hoja de registro, que consta con 5 ítems, que es el nombre del sector, barrio, municipio, fecha del tamizaje, meta mensual. En este vamos a abordar lo que vamos a poner es el peso en kilogramos, la talla en metro, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la presión arterial, qué medicamentos toma el paciente actualmente, los factores de riesgo en familiares, consumo de alcohol, cigarrillos, drogas, sedentarismo, obesidad, etcétera, entre otros. ¿Qué patologías crónicas sospechas como hipertensión o diabetes? Y los seguimientos. Bueno, vamos a tener también lo que son los factores de riesgo modificables para la diabetes, que están el sedentarismo, el alcoholismo, tabaquismo, sobrepeso, obesidad, circunferencia de la cintura alterada en hombre, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, antecedentes personales de hemoglobina, glucosa en ayuno alterada. Y en los factores de riesgo no modificables, la edad mayor de 45 años, sexo, raza, genético, historia de familiares con diabetes en primer grado, padre y hermano, hipertensión arterial, historia de diabetes gestacional o producto macrosómico. Le vamos a dar un seguimiento, que esto va a ser de acuerdo a los hallazgos del tamizaje según la patología crónica sospechada en condición clínica según los factores de alto riesgo que ameritan seguimiento, como obesidad, hábitos saludables, entre otras. Para el manejo y seguimiento para estas personas, llenado del tamizaje puede realizarse en el sector o una comunidad de mayor resolución. Esta se debe considerar al momento del tamizaje. Y bueno, en el algoritmo sobre el procedimiento del tamizaje tiene que persona aparentemente sana y sin patologías crónicas diagnosticadas, donde en ferias de salud, visita a la comunidad, visita casa a casa o lugares públicos. Debemos realizar el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial, los medicamentos que han tomado. Si tenemos sospecha, tenemos que continuar y darle seguimiento. Y entre los estudios complementarios vamos a hacer una biometría hemática, glucosa plasmática en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa, colesterol sérico total, LDL y HDL, triglicéridos séricos en ayunas, ácido úrico sérico, creatina. Esta es nuestra bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.